Un saludo a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Que el Señor les continúe bendiciendo en este bello día. Con respecto a la muerte, al asesinato de Charlie Kirk, hace poco coloqué un short allí cortico de el por qué lo asesinaron, de una forma general y pues dando algunas palabras que son verdad, pero que por culpa de ello parece ser que el algoritmo me baneó. Usted puede ir y compartir el short, puede entrar y revisar esa opinión que puse el día de ayer. Pero en este momento quiero hacer un corto video dando una voz de aliento con respecto a la valentía que como cristianos debemos tener y tomando como ejemplo primario precisamente al hermano Charlie Kirk, quien ya está en la presencia y en el gozo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para ello quiero pues hacer referencia a algunas citas bíblicas importantes que son pertinentes para usted y para mí si somos cristianos, si hemos creído en el Evangelio de Jesucristo. Ahora, esto no significa que Charlie Kirk fuera perfecto ni que estuviera de acuerdo con todo lo que él exactamente decía. En cosas secundarias podían haber diferencias, podíamos estar en desacuerdo, pero fue un testigo de Jesucristo. Fue uno que no se avergonzó de anunciar a Jesucristo como Señor y Salvador y de anunciar que en Cristo estaba la verdadera respuesta, la verdadera paz y el fundamento de su vida y de su fe, por lo cual también lo manifestó en su familia, en sus discursos, en sus debates. Y de una u otra manera, esto fue lo que llevó que por causa de la verdad, en otras palabras, por causa de Cristo, fuera silenciado. Hay ciertas palabras que no puedo mencionar porque ya me he dado cuenta que el algoritmo de YouTube banea y restringe el alcance. Entonces vamos directamente a la palabra del Señor. En Hechos capítulo 1, versículo 8, nos dice que cuando reciban ustedes el Espíritu Santo, me seréis testigos. Está dando una promesa el Señor a sus discípulos, a sus apóstoles, en el tiempo de su ascensión a los cielos. Y está diciendo, cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, ustedes van a tener poder. Poder para ser testigos míos, empezando desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y serán testigos, me serán testigos, viene del griego martus, que también de allí viene la palabra mártir. Es decir, que esta palabra en su contexto completo encierra el hecho de que alguien es capaz de dar veracidad, de testificar, de dar fe, en este caso de Jesucristo y del Evangelio, aún cuando esto le cause la muerte, aun cuando por causa de esto tenga que pagar con su vida. Muchos por decir la verdad, por anunciar lo correcto, por hablar lo que está conformado a la palabra de Dios conforme al Evangelio, han tenido que pagar con sus vidas. Recordemos que la vida de los primeros cristianos, los apóstoles, la mayoría de ellos murieron de formas muy feas, pero siempre vivieron una vida victoriosa. Y algunos podrían incluso calificar a los apóstoles, a los discípulos del Señor y a Cristo mismo como incitadores del odio, como aquellos que tienen el discurso del odio, según nos califican hoy en día a más de uno de nosotros. ¿Por qué? Porque las palabras del Evangelio van en contra de lo que todo este mundo aplaude como bueno. Isaías también ya lo dijo, a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Entonces, de una u otra manera nos quieren hacer mostrar a nosotros como los malos, aunque rogamos por ellos, aunque oramos por ellos, pedimos que el Señor tenga misericordia para su salvación a todo este grupo que fueron los causantes de lo que le pasó a Charlie Kirk y que al mismo tiempo desde los tiempos de Cristo hasta hoy son precisamente todos aquellos que han abrazado el mundo y que han abrazado los principios y valores del mundo, que son esclavos de una u otra manera de Satanás, pero no quieren ver su libertad en Cristo, no la han podido ver, están ciegos y por lo tanto aman las tinieblas, como lo dice la Escritura, y que rechazan al Salvador, y algunos incluso se arman su propio Salvador, un Jesús a su manera, a su estilo, uno que es tipo Che Guevara, una mezcla con Marx, el Jesús de Maduro, el Jesús del líder intergaláctico colombiano, etcétera. Se arman sus propios Jesús, pero no el bíblico, precisamente porque va en contra de todas estas cosas que ellos promueven, aunque se disfrazan detrás de cosas de aparente bondad, de aparente tolerancia, de aparente bienestar por el pueblo, la justicia social, etcétera. Pero detrás de todo esto está un corazón maligno que ama las tinieblas. Entonces el Señor nos dice que cuando tengamos el Espíritu Santo tendremos el poder
para ser testigos de Él, para dar nuestra vida aún por causa del Evangelio, para ser capaces de tener la valentía de resistir aun cuando nos amenacen, aun cuando se burlen de nosotros, aun cuando nos califiquen de cuanta cosa nos califiquen, aun cuando seamos rechazados muchas veces por nuestras propias familias. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, también versículo 11 y 13, nos dice: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y allí Pablo termina o continúa hablando con respecto a lo que cuesta enrolarse en el mundo militar como soldado, en la milicia, lo que eso implicaría, lo mismo que aquel que se entrena como atleta para ganar una corona, o el campesino, el obrero que está sembrando y espera comer del fruto que ha sembrado. Y ahora también le dice a Timoteo: considera esto, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Seguir a Jesucristo va a implicar muchas veces hacer sacrificios, sacrificios en el que nos dejarán, nos abandonarán, nos insultarán, se burlarán de nosotros, en el que incluso un cristiano puede perder empleo, puede perder amistades, puede ser rechazado de un círculo social, puede ser sacado de algún lugar, puede ser detenido, llevado a prisión, como hemos visto en noticias recientes. Eso no es de la época solamente bíblica. Ustedes pueden ver noticias en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá, y estas cosas están aconteciendo día a día por causa de la verdad. Pero el Señor nos está exhortando, y precisamente con la valentía del Espíritu Santo, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y versículo 11 al 13, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, si somos muertos con Cristo, también viviremos con Él, también tendremos vida eterna con Él, porque Él ya lo prometió, que el que está en Cristo tiene vida eterna. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no se puede negar a sí mismo. También el Señor nos recuerda que Él es el juez, y en su justicia Él dará a cada quien lo que le corresponde: los que lo negaron, los que lo rechazaron, los que se apartaron de Él, los que apostataron de la fe, los que se camuflaron aún dentro de algún tiempo como cristianos y prefirieron abrazar las banderas rojas, multicolor, etcétera, pero no el evangelio verdadero, pues el Señor también tendrá un juicio para ellos. Pero a nosotros nos exhorta a permanecer fiel, a testificar de Él, porque Él es fiel, y a pesar de nuestras infidelidades, Él permanece fiel. Él permanece fiel para corregirnos, como Él lo ha prometido a quienes somos de Él, pero también Él permanece fiel para dar juicio a todos aquellos que se rebelan y se han rebelado y están en contra de Él y de su palabra. En la palabra del Señor también en 2 de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al 5, usted puede ver allí el carácter de los hombres de los postreros días. Esos hombres que precisamente son los que levantan estas armas y aún son tan descarados que dicen: no, la culpa fue de él, la culpa fue de Charlie Kirk, porque su discurso era de odio, porque es que hablaba lo que hablaba, defendía lo que defendía. Ellos toman las armas, los matan y dicen: mire, es que ustedes fueron los que incitaron, se lo merecían. Y asimismo ha pasado con más de uno en términos de cosas como estas cuando han sucedido. Y este colectivo, este grupo de allí, precisamente salen a justificarse a sí mismos y decir: no, la culpa no es nuestra, la culpa no son de los nuestros, la culpa es de ustedes, la culpa es de personas como Charlie Kirk, que dicen lo que dicen, mejor que se queden callados. Entonces, este carácter es descrito aquí en los primeros versículos del capítulo 3, pero resalto donde dice: habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios y blasfemos. Usted los identifica. Tienen toda la egolatría para sí, ellos son los que merecen mis derechos, y es que me deben dar, y es que por culpa de los ricos, los empresarios, y es que yo debo tener, y se escudan detrás también de causas entre comillas justas, y es que el pobre, y es que el pueblo, y etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo usted ve su carácter de soberbia, de que no les importa pasar por encima de nadie con tal de imponer su ideología, que no les importa si muere alguien como murió Charlie, lo van a celebrar, lo van a festejar. ¿Y nosotros qué hacemos por respuesta? Señor, ten misericordia de ellos, ten misericordia de la familia del homicida de Charlie, para que ellos también puedan conocerte como Señor, como Salvador, y si son cristianos, como han dicho que la familia de él es cristiana, pues puedan tener fortaleza de parte del Señor
porque su hijo se perdió, porque su hijo se desvió, y aún de este asesino, mientras llega a su condena, que muy seguramente será la pena de muerte dentro de la justicia que está establecida, y si es así, también Dios es justo, tenga también tiempo de arrepentirse. Nosotros no deseamos la condena de nadie, no deseamos la perdición de nadie, que el Señor tenga misericordia de ese joven, pero que pague y se haga justicia. Y más adelante dice que también son crueles, enemigos de lo bueno. Más adelante también dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella, así como Judas. ¿Ustedes recuerdan? Judas todo con esa apariencia de piedad que prestaba por los pobres, que intercedía por los pobres, que quería que el perfume de alabastro fuera vendido para darle a los pobres y que allí peleó, incluso se disgustó con Jesús y con los demás. Pero ¿por qué hacen esto? Esto se puede vender, dar a los pobres. Pero no era porque realmente amara a los pobres, era ese corazón que comparten hoy en día con esa ideología de ese extremo que ustedes me entienden, pero que procuro no mencionar para evitar baneo, en el que detrás del pobre se escuda, pero su corazón es un corazón de avaricia, de resentimiento, de idolatría, de rechazo al Señor, de no conformidad a lo que el Señor está haciendo, a su obra, a su plan, a su palabra, a su evangelio, que no tienen los ojos en lo eterno. Entonces tendrán una apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, el Señor hablando con la iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida, dice: mire, ustedes van a ser perseguidos, atribulados, llevados a prisión por un periodo de tiempo, pero el que sea fiel hasta la muerte, yo le daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor nos exhorta. ¿Y cómo podemos ser fieles en medio de un mundo que continuamente se muestra enemigo de los valores cristianos, enemigo de los valores bíblicos, que nos rechaza cuando exponemos la palabra del Señor? Solamente con la valentía y la fuerza que nos puede dar el Espíritu Santo. En 2 de Timoteo, ya para finalizar, capítulo 1, versículos 7 y 8, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y más adelante en el versículo 8 dice: sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Seguir a Cristo en este mundo, y de pronto más en Oriente, en Europa recientemente que aquí en América, pero igual también aquí en América, es el riesgo de ser rechazado, de sufrir penalidades por causa de Jesucristo, pero debemos permanecer fiel y pedirle fortaleza al Espíritu Santo para ser testigos de Jesús. Y como cristianos, mostrar también un carácter de valentía. Pero si verdaderamente estamos siguiendo a Cristo y si verdaderamente es por causa de Cristo, no porque nosotros mismos busquemos el mal, sino por causa de la verdad, por causa de anunciar lo correcto, por causa de dar testimonio de Jesús y del Evangelio, entonces tengamos esa valentía, sigamos la palabra del Señor y oremos por todos aquellos que están en medio de todas estas dolores y zozobras de estos tiempos también finales. Oramos por la familia de Charlie Kirk, oramos por su esposa, oramos por sus hijos, que el Señor les dé misericordia. Con mis hijos estuvimos orando. Han habido otras noticias terribles, como la chica ucraniana. Oramos por todo lo que sucede en Latinoamérica, en el mundo, porque son tiempos difíciles. Los días son malos, como dice la Escritura, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y que la muerte de Charlie Kirk, lo que ha acontecido, también sea una oportunidad en medio de los Estados Unidos para el evangelismo, para que otros jóvenes abran los ojos y para que la muerte de Charlie Kirk al final también sea un punto de vida para salvación de otros. Que el Señor se glorifique en medio de esta tragedia para bien de otros. Que el Señor les continúe bendiciendo. Creo que el video fue de más de 5 minutos. Gracia y paz.